que verán a continuación es la historia de la tragedia que vivió un grupo de 5 jóvenes. Lo más trágico para estos jóvenes, que a pesar de haber tenido tantas experiencias, jamás hubieran esperado ni deseado ver la locura ni lo macabro que verían ese día. Para ellos, una excelente tarde de verano se convirtió en una pesadilla. Durante 30 años, el expediente se ha quedado archivado en la División de Crímenes sin resolver del Departamento de Policía del Condado de Travis. Se recolectaron más de 1,300 piezas de evidencia de la escena del crimen en la residencia Hewitt. La casa del horror sacude a la nación. La masacre en Texas. Ninguna pieza de evidencia fue más precisa que el video policíaco del momento en que revisaban la escena del crimen. Probando 1, 2. De acuerdo, es el 20 de agosto de 1973. Son las 3:47 p.m. Nos encontramos en la residencia Hewitt, en la carretera 17. Aquí se encontró la víctima 1. Iré avanzando. Ahora bajamos las escaleras hacia el cuarto de la caldera. Toma esto, sí. Mira, aquí estas marcas. Hay arañones en las paredes. Y otros más por acá. Aquí hay algo que parece... es como... creo que es cabello. Y una uña enterrada. Ahora bajaremos hacia la caldera. Los eventos de ese día nos llevarán a uno de los crímenes más extraños en toda la historia americana. La masacre de Texas. Buenas noches, bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast de terror y lo paranormal, la entrega número 4 de esta cuarta temporada, la temporada 2014. Quien les habla, Jeff. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí en sintonía. Una quincena más. Recuerden que ahora nuestro programa es quincenal. Para los que nos escuchan por primera vez hoy, nuestro programa se está emitiendo quincenalmente, a mediados y a finales de cada mes o a principios de cada mes tendremos una nueva entrega. Esta es la entrega número 4. Ya hemos hablado sobre el vudú, hemos tenido un especial también sobre los demonios. A la gente le ha gustado mucho estos documentales, así que hoy tendremos otro documental muy extenso, muy completo y muy mítico, por decirlo así, muy excéntrico también, por llamarlo así. Vamos a saber algo sobre las puertas del infierno. Muchos creen que existe el cielo, el paraíso, por llamarlo así, y el infierno, que es donde está el diablo, por así decirlo. Otros creen que simplemente uno se muere y ya. Otros, como les digo, se mueren o se van para el cielo, para el infierno. Entonces hoy sabremos un poco de eso. También sabremos los lugares de donde son llamadas las puertas del infierno en algunos países. Hay algunos sectores de este país, de algunos países, como les repito, que son llamados la puerta del infierno, ya sea por su locación, ya sea por las cosas raras que suceden en esta locación. Todo eso lo vamos a conocer el día de hoy en este buen documental que vamos a escuchar. Antes de escucharlo quiero invitarlos a todos a nuestras páginas, descargasdeterror.blogspot.com, que es nuestro blog oficial, donde encontrarán el mejor contenido del género del terror y lo paranormal. Tendremos películas para descargar directamente, películas para ver en línea. Tenemos creepypastas, poemas de terror, historias de terror, información sobre algunos de los psycho killers más conocidos a nivel mundial. También tendremos nuestra exitosa sección La Diva de la Semana, una sección que ha gustado mucho a nuestros seguidores. Para los que no saben de qué se trata, en esta sección tenemos semanalmente a una actriz que ha participado en el género del terror. No tiene que ser exclusivamente del género del terror. Lo que importa es que haya participado al menos en una película, y tendremos una pequeña reseña y una sensual galería de fotos que definitivamente son imperdibles, estas galerías de fotos. Entonces ahí la pueden ver en nuestra sección la Diva de la Semana, en descargasdeterror.blogspot.com. También en nuestra página en Facebook, que estamos como www.facebook.com/películas de terror. Ahí también pueden participar, votar por el versus de la semana, que está muy interesante. El conjuro está imparable.
Aún no ha llegado ninguna película que logre derrotar al Conjuro, entonces ustedes pueden votar ahí por su película favorita, las que se estén enfrentando. Y también les quiero hacer una nueva invitación a una, por llamarlo así, reactivado canal, sí, un reactivado canal de YouTube que tenemos. Nos pueden buscar ahí en YouTube como Descargas de Terror, www.youtube.com/descargas de terror. Ese canal, ahí también vamos a subir los podcasts. Algo que estamos haciendo en este 2014 es que también vamos a subir los podcasts en nuestro canal de YouTube para que ustedes los vean, los pongan como favorito, le den clic en me gusta, lo compartan, lo descarguen. Si ustedes tienen algún contenido, un video o algo así que quieran que nosotros publiquemos en nuestro canal o quieren colaborar de alguna manera en nuestro canal de YouTube, nos escriben ahí al inbox de la página en Películas de Terror. Ahí nosotros les estaremos respondiendo para que se pongan en contacto con nosotros y interactuar un poco y que nos pasen videos que tengan o audios que tengan así paranormales para nosotros publicarlos en nuestro podcast o subirlos a nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces vamos a escuchar este buen documental. Como les dije anteriormente, vamos a meternos de lleno al tema. Es un documental muy extenso, así que pónganse cómodos, acomoden sus audífonos, sus parlantes, busquen un lugar cómodo, como les digo, si quieren preparar algo de comer, lo que quieran, porque vamos a escuchar este documental donde nos revela muchos secretos sobre el infierno. Nos dicen las puertas, las llamadas puertas del infierno, algunos países que podrían tener una puerta al infierno, algunos lugares, personas que se han perdido en estos lugares, en estas puertas del infierno. Entonces vamos a saber todo esto en el documental del día de hoy. Entonces concentrémonos y escuchemos Las Puertas del Infierno, este excelente documental. El infierno. ¿Existe realmente este abismo eterno de muerte, condena y maldad? El infierno alberga nuestros miedos más primitivos. Es un lugar lleno de tortura y dolor eternos. ¿Acaso es más que un mito? El fuego es infernal, existe, hay fuego en el infierno. Ahí, literalmente, hay un fuego que arde ahora mismo. Para algunos, no solo es real, sino que también puede estar aquí, en la Tierra. Un volcán que hace erupción en Islandia, oscuras cavernas laberínticas bajo la jungla, un lago de fuego en un desierto africano. Estos remotos lugares tienen algo en común. Se cree que son antiguas entradas al infierno. Durante miles de años, un incontrolable número de culturas ha creído que el infierno existe bajo nuestros pies. Al infierno se le consideraba un lugar físico bajo el suelo que uno podía visitar y ver con sus propios ojos. 6 brocas infernales alrededor del mundo sirven de paso entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Yo creo que el infierno es un lugar real. Creo que tiene que haber un lugar para el castigo. Unos exploradores descubren en estas áreas remotas pasadizos que llegaron a creerse la entrada hacia otro mundo. En la historia de las religiones hay evidencias de ciertas cuevas y grietas volcánicas que se creía que eran entradas al inframundo. Estas entradas al Averno suelen estar en lugares inhóspitos, en desiertos, volcanes en erupción, en islas, grutas. Es en esas zonas donde tienes más posibilidad de encontrar un portal al infierno. Estos exploradores están encontrando cosas sorprendentes. Es muy peligroso introducirse en cavernas como estas. Muchos de los que entraron nunca salieron con vida. Era como un abismo, un foso sin fondos, y era la sensación más terrorífica y desesperante que puedan imaginar.
Cada uno de estos lugares y cada una de estas leyendas evocan visiones siniestramente similares y nos invitan a preguntarnos lo que se ha querido responder durante toda la historia. ¿Qué nos espera al pasar las puertas del infierno? En el centro de Nicaragua, a solo 20 kilómetros de la capital, hay un enorme cráter en el suelo. Es un volcán que ahora es llamado Masaya, pero que tuvo durante siglos un nombre mucho más ominoso, Boca del Infierno. Masaya tiene un tamaño que casi rebasa nuestra comprensión. Es una fosa gigante, una grieta en el suelo que parece invitarnos a imaginar hacia dónde conduce. Durante miles de años, Masaya ha producido tenebrosas emanaciones que marcan su ubicación a kilómetros de distancia. Parece como si el volcán estuviera vivo. Emana gases tóxicos y los arroja y los retuerce como una criatura. Una solitaria cruz parece aguardar al borde del enorme cráter y es una pista a la historia maldita de Masaya. Durante siglos se ha tejido en torno a él muchas historias siniestras de muertes y sacrificios humanos. ¿Algún secreto del pasado podrá vincular a este volcán con el infierno? La arqueóloga Elizabeth Boquedano lo visitará para averiguarlo. Para llegar hasta el cráter debe atravesar un grupo de cavernas excavadas por la misma lava. Cuando uno entra a la caverna, siente como si penetrara en la boca de la tierra. Es una experiencia aterradora. No estamos muy lejos del cráter del volcán. Boquedano emerge hasta la boca de Masaya desde los tubos producidos por la lava. En estos momentos nos encontramos justo sobre las llamas, sobre el fuego del cráter, sobre el fuego del volcán. Y es posible sentir las ondas. Estamos en el siglo XXI, pero los nativos aún lo llaman las puertas del infierno. Hace siglos, los indígenas creían que esta era una entrada sagrada al mundo de los muertos y trataban de aplacar a los dioses que lo habitaban como fuera posible. Este volcán ha presenciado muertes rituales. Los nativos hacían sacrificios humanos, arrojaban individuos hacia el cráter. Sacrificaban hombres, mujeres y niños. Sabían que si descendían, quizá nunca volverían. Los relatos sobre estos siniestros rituales comenzaron a popularizarse y a principios del siglo XVI unos frailes españoles fueron a ver el Masaya con sus propios ojos. Sabían por el Apocalipsis que a las puertas del infierno las describen como una fosa sin fondo cuyo humo oscurece el sol. Al ver a Masaya, los frailes quedaron convencidos de que se trataba del mismísimo infierno. Creen que algo demoníaco acecha dentro de él. Un fraile decide correr un insólito riesgo, bajar a la boca del volcán para investigar, llevando tan solo una cruz de madera como protección. Bajar hasta el cráter del volcán fue una acción muy arriesgada. Uno no puede dejar de admirar el valor de estos españoles. El fraile resulta aterrado por lo que encuentra dentro del cráter. Es una enorme fosa encendida. No tiene ninguna duda de que es una entrada al infierno y que ha llegado a las puertas del reino de Satanás. ¿Por qué estaba tan seguro de que eran las puertas al submundo? La respuesta podría estar en la Biblia. La Biblia explica claramente que el infierno se preparó para Satanás y sus ángeles. Cuando Satanás o Lucifer cayó del cielo, se llevó consigo a una tercera parte de los ángeles y el infierno fue preparado para eso. Satanás, claro está, se originó en el cielo y fue uno de los comandantes del ejército celestial. Pero cuando este desertó, la idea es que cayó del cielo como un astro.
Los cristianos medievales creían que cuando Satanás se rebeló contra Dios, junto a su ejército, fue arrojado con él desde el cielo hasta una fosa gigante, un abismo tan profundo en el subsuelo terrestre como lo alto del cielo. El infierno era gigantesco. Estamos hablando de un lugar enorme con millones de almas perdidas. Para el fraile, la Biblia confirma que bajo sus pies están los demonios del mal, el reino del diablo, donde éste castiga eternamente a las almas condenadas por sus pecados. Es una especie de ciudad construida en el subsuelo, una ciudad horrenda, una ciudad para el castigo. Aterrorizados por verse ante la boca del abismo infernal, los frailes colocan una cruz al borde del cráter. Era tan evidente la presencia del mal en un lugar que la Iglesia consideró necesario reivindicarse colocando una cruz. A pesar de que ya han pasado 5 siglos, aún hay una cruz ahí que recuerda la diabólica historia del lugar. Pero no solo Masaya ha alimentado la creencia en un inframundo. Hace 4 milenios, los sumerios creían en un gran submundo donde los muertos vivían. Los antiguos griegos hablaban de un abismo tan profundo que un alma podía caer en él durante 1 año sin llegar al fondo. Y en el libro de Job, al inframundo se le llama Sheol, y se describe como un oscuro foso subterráneo. Casi todas las culturas han creído que hay un inframundo físico, un universo para los muertos bajo la tierra. Casi todas las religiones del mundo creen en un infierno y que este es un reino del mal real y tangible bajo nuestros pies. Las descripciones del infierno, a pesar de provenir de distintas épocas y culturas, son increíblemente similares. Al infierno y a la otra vida los llaman y los describen de muchas formas y los ubican en muchos sitios. Pero entre todas estas descripciones parece haber conexiones substanciales. El infierno, Hades, Sheol, tenga el nombre que tenga, todos esos lugares son inquietantemente parecidos. Tal como es en el caso de Masaya, muchas visiones del infierno hablan sobre un portal que conecta la superficie con el mundo debajo del suelo. Las puertas eran una característica muy importante del otro mundo, sobre todo las de la entrada a la fosa del infierno. Hablan mucho de ellas en la literatura. Un tema muy recurrente es la noción del paso al otro reino a través de una puerta. ¿Estarán relacionadas entre sí estas visiones del infierno? ¿Estarán describiendo lo mismo tantas religiones separadas por la distancia y los siglos? Podrían haber respuestas en lugares como Masaya y en cráteres de otras regiones en las que sus antiguos pobladores hayan creído que estos son una entrada al infierno. Una caverna oculta en Belice, un volcán en Islandia, pasadizos sumergidos bajo Grecia, una misteriosa basílica en Irlanda, un lago de fuego en África. Cada portal podría abrir una puerta a un universo paralelo bajo nuestros pies. Pero ¿qué hay detrás de estas puertas, en el mismo interior del infierno? Un hombre cree que lo sabe. Estarías totalmente despierto y consciente, y serías atormentado eternamente. El infierno. ¿Realmente existe este reino del mal? A través del tiempo, individuos de muchas culturas han creído que 6 lugares remotos son portales al inframundo. Que volcanes en erupción, cavernas y fosas ardientes son las entradas a un elaborado reino construido bajo nuestros pies. Una de las características más claras de la muerte es que cuando uno pasa de estar vivo a estar muerto, hace una travesía. Es el gran viaje de tu vida. Y eso a veces se entiende de forma textual. La mitología del infierno suele describir algún tipo de descenso hasta lo más profundo del abismo. Nos va a conectar desde el mundo de los vivos al de los muertos, del bien al mal, de manera que habrá estas áreas de transición, las cuevas, los volcanes, todas estas vías que actuarán como portales entre ambos mundos.
En muchos casos, la conexión entre estos dos mundos comienza con una visión. A través de la historia, los creyentes han asegurado haber visto el infierno con sus propios ojos. En la actualidad, hay un hombre que asegura haber visto la boca del abismo eterno. El cielo y el infierno sí existen, y somos negligentes si decimos que todo el mundo irá al cielo. Existe la creencia de que todo el mundo se salvará, pero eso es falso. En 1968, Mickey Robinson, de 19 años, estaba acostumbrado a burlar la muerte. Era un paracaidista experto que ya había saltado con éxito más de 100 veces. Pero jamás pensó que este salto sería diferente. No imaginé que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre y que jamás sería igual. A pocos minutos de haber despegado en un vuelo de rutina, algo sale mal. El motor del avión se detiene y este cae en picada. El ala derecha chocó contra un árbol y el avión dio la vuelta e hizo impacto boca arriba. Chocamos con ese árbol a 160 kilómetros por hora. Golpeé el tablero con mi cara, mi cabeza detuvo mi cuerpo. Estaba empapado de gasolina y ardía de pies a cabeza. A Robinson lo sacan en llamas de los escombros y lo llevan casi sin vida al hospital. Tenía la cara desgarrada y el brazo totalmente quemado. Me sacaron la ropa y vieron que tenía quemadas de gravedad en gran parte de mi cuerpo. Llevaron un sacerdote para que me diera la extrema unción porque pensaban que iba a morir. Su cuerpo se consume con la fiebre y las infecciones, y esto lo lleva cada vez más al borde de la muerte. Sufría por el dolor que me causaban las heridas y sentía como si la vida se me salía del cuerpo. En ese momento ocurrió algo muy bizarro. Mi espíritu atravesó la cama. Yo me vi en posición perpendicular a mi cuerpo y fui eyectado hacia un mundo espiritual. Supe instantáneamente que el mundo real era el espiritual. Estaba viajando y sabía que no tenía el control. Y a lo lejos vi una luz blanquísima y brillante, más blanca que la nieve, más blanca y 1000 veces más brillante que el sol. Pero antes de llegar a la luz, Robinson comienza a sentir una presencia más oscura. Sentí algo a la derecha y al voltear vi oscuridad. Era más negro que el más negro de los negros. Y lo digo enfáticamente porque yo nunca vi una oscuridad como esa. También pude sentir su naturaleza. Era eterna y completamente vacía. Era como un abismo, un pozo sin fondo. Y supe enseguida que si una persona o un espíritu entran ahí, quedarán incomunicados por toda la eternidad. Y es la más horrible, desesperante y terrorífica sensación que puedan imaginar. El enorme agujero infernal crece hasta estar a punto de tragarlo. Me sentí condenado. Cuando estuve en la oscuridad, sentí lo que se sentiría estar eternamente condenado, encarcelado, y no era negociable, no había marcha atrás. Pero en el último momento le dan a Robinson una segunda oportunidad. Lo vuelven a arrojar a su cuerpo. Cuando recobra la conciencia, está convencido de que ha visto la boca del infierno y de que por poco lo devora. Si hay un infierno, no es solo un lugar, también es una realidad. Es sobrecogedoramente real. Esto es permanente. Esto es definitivo. No se puede desaparecer racionalizándolo. Robinson no está solo. Durante siglos, quienes han creído en un infierno real han dejado registros de visiones similares del inframundo. En los registros históricos abundan visiones del infierno. Que alguien haya tenido una hoy en día no nos sorprende.
Seguramente desde que la humanidad existe ha habido relatos de gente que ha experimentado el infierno cuando ha estado al borde de la muerte. Y es una terrible pesadilla de dolor y sufrimiento. Un monje español del siglo VII afirmaba que unos demonios lo habían llevado a un lago de fuego y que había escapado de este haciendo la señal de la cruz. En el siglo XII era popular la historia de un guerrero irlandés que después de morir había regresado a la vida convencido de haber sufrido los tormentos del infierno. Y en los años 30, una monja polaca llamada Faustina aseguró que un ángel la llevó al infierno y le mostró los 7 tormentos que esperan a los condenados. Todos hablaron de algo parecido mucho antes de que Mickey Robinson tuviera su terrorífica visión. Transformado por su propia experiencia, Robinson ha pasado 40 años rememorando su visión y predicando por todo su país. Él cree que fue rescatado del infierno, pero está seguro de que este reino del dolor y la maldad nos amenaza constantemente. Creo que la gente tiene un problema cuando se niega a hablar sobre la realidad del infierno. En mi mente no hay ninguna duda de que exista una fuerza espiritual oscura y demoníaca de ángeles caídos y demonios que están en guerra contra los humanos. Creo que el infierno es un lugar real. Pero si el infierno está debajo de nosotros, ¿qué horrores nos esperan durante el viaje? En las remotas selvas de Centroamérica, a 650 kilómetros de Masaya, se encuentra la segunda entrada al infierno. Los mayas creían que esta caverna era un portal a un inframundo que llamaban Xibalba, lugar del miedo. Incluso los descendientes actuales de los mayas le temen a este lugar. Los mayas todavía sienten aprehensión para entrar. En muchos casos no lo hacen o solo entran luego de realizar varios ritos para aplacar a los dioses. El doctor Jaime Awe ha pasado varias décadas explorando las selvas de Belice, investigando la extraña leyenda de Xibalba. Al igual que Masaya, los antiguos textos que mencionan a Xibalba hablan de siniestros ritos con sacrificios humanos, y la Biblia maya, el Popol Vuh, menciona terribles peligros y recámaras que esperan por las almas de los que se atreven a penetrar. Los mayas percibían al inframundo como un lugar que debía causarte temor. En él vivían los jaguares, los murciélagos asesinos, y era la casa del fuego, la recámara del fuego. ¿Serán verdaderas estas leyendas? ¿Qué nos espera en el camino a Xibalba? Awe cree que solo puede averiguarlo adentrándose en él. El inframundo de los mayas no era un lugar abstracto para ellos, era parte de su vida cotidiana. Se encontraba literalmente bajo sus pies. Y lo sabemos porque ellos viajaron a su inframundo. Desde la era precristiana hasta hoy en día, ellos han estado viajando hacia allá para realizar ceremonias importantes en honor a algunos dioses del inframundo. A diferencia de cómo ocurre durante los viajes espirituales al inframundo, el doctor Awe puede seguir la misma ruta que toman los mayas hacia las profundidades del infierno. Pero al fin de este camino, hay un perturbador secreto que podría desentrañar la realidad y la naturaleza del submundo. Visitar una caverna como esta es muy peligroso. Muchos de los que entraron hasta aquí no salieron con vida. Una de nuestras creencias más antiguas es que el infierno existe y se oculta en las profundidades de la tierra. Hay entradas secretas al inframundo en 6 lugares alrededor del globo. ¿Podemos entrar por estos portales y descender físicamente hasta el infierno? A 24 kilómetros de la aldea más cercana, unos arqueólogos en Belice han descubierto una caverna que conduce directamente hasta el submundo, un lugar que los mayas llaman Xibalba. El arqueólogo Jaime Awe creía que los mayas usaron esta misma caverna como entrada hacia Xibalba y que en su interior practicaron sanguinarios sacrificios humanos rituales.
¿Pueden servir unos restos humanos para probar que esta caverna es un portal hacia el inframundo maya? Tan pronto Awe se aventura en la cueva, tiene que atravesar aguas profundas y sortear fosas traicioneras. Cuando atravesamos la cueva, llegamos a lugares en los que podemos herirnos, caernos o golpearnos. Cuando el Dr. Awe penetra más profundo, encuentra vestigios de lo que relatan las historias mayas y la leyenda de Xibalba. Hemos leído en la mitología maya que cuando atravesamos el inframundo pasamos por varias recámaras, muchas de las cuales tienen peligros asociados con ellas. Los mayas creían que el camino hacia Xibalba estaba plagado de retos diseñados para probar y aterrorizar a las almas que viajaban hacia él. Aquellos que morían tenían que viajar al inframundo, donde los dioses malignos que vivían en él les hacían pasar por una serie de pruebas. Una de estas pruebas es la Casa de los Puñales, un estrecho pasadizo con hojas afiladas que salen del suelo y del techo. Muchas de estas estalactitas parecen hojas de cuchillos. Es fácil darse cuenta del por qué estas cosas influyeron en esas ideas. Estas recámaras representaban peligros muy reales para los mayas que descendían hacia Xibalba. Me parece que quedan muy pocas dudas de que para los mayas estas cavernas eran terroríficas, porque si uno no tenía éxito perdía su alma y quizás permanecía en el inframundo. Y los mayas no fueron los únicos en imaginar este pasadizo hacia el inframundo. Las puertas del infierno están vinculadas a una idea central. Para llegar a este, hay que hacer un viaje peligroso por un pasadizo cada vez más estrecho a través de un traicionero laberinto subterráneo. Algunos de estos textos antiguos te dan una idea de los recorridos, metas y trampas que hay que sortear para llegar al otro mundo, como pagarle al barquero para atravesar los ríos. La idea de ir al infierno no era algo que se tomara a la ligera. Y cualquier héroe que pretendiera visitarlo tenía que tener una muy buena razón para hacerlo, porque este iba a ser uno de los lugares más terroríficos de todos, con los obstáculos más difíciles y los mayores peligros imaginables. El infierno está plagado de peligros a cada paso. Para los mayas, también los vivos podían hacer el viaje. Una de las evidencias más terroríficas de esto está oculta más adentro de la caverna. Ocultos en los confines más recónditos de Xibalba, el Dr. Awe encontró una serie de restos humanos, los cuales le confirman una de las más tenebrosas leyendas sobre el lugar. Encontramos los restos del esqueleto de una joven. Estimamos que estaba por terminar su adolescencia o tenía un poco más de 20 años. Es sorprendente cuando uno piensa en cómo esta persona llegó hasta acá, porque obviamente fue traída hasta este lugar y posteriormente fue sacrificada. Para ganar la venia de los dioses de su inframundo, los mayas llevaban víctimas para los sacrificios hasta lo profundo de las cuevas. Para estas, el camino hacia Xibalba era solo un viaje de ida. Para algunas personas, como las que encontramos aquí, era obviamente un viaje mortal, un último viaje. A través de la historia ha habido un vínculo entre las puertas del infierno y la creencia de que el viaje al mundo de los muertos es peligroso. Teseo, un héroe griego, pierde la memoria cuando desciende al inframundo. Unas serpientes lo atrapan y lo atormentan durante 4 años. En los textos mesopotámicos más antiguos, el viaje al Averno está plagado de montañas, ríos y pasos peligrosos. Y en el antiguo Egipto, el peligroso descenso al inframundo comienza con un portal físico dentro de una tumba. La puerta era falsa, literalmente, el portal hacia el inframundo. Los egipcios imaginaban que las tumbas eran las rutas físicas hacia ese mundo. Luego de atravesar las puertas, los espíritus enfrentarían una serie de peligros y pruebas, con un siniestro parecido a las de Xibalba.
Para los antiguos egipcios, el inframundo era un sitio aterrador lleno de monstruos, demonios, almas perdidas, abismos y toda clase de peligros, de modo que lo mejor era atravesarlo rápidamente. Para sobrevivir a las pruebas, los muertos debían consultar el libro sagrado de Amduat, que era virtualmente un mapa para hacer el viaje. El Amduat es una guía de lo que hay en el inframundo. Es eso lo que significa. En el Laboratorio de Conservación Arqueológica de la Universidad Emory hay un Amduat de 3000 años que revela los peligros de este descenso. En el inframundo había monstruos guardianes en cada puerta y para poderlas pasar era necesario tener el Amduat, porque ahí estaban los nombres secretos y el modo de cruzarlas. El alma en su viaje solo podía pasar las pruebas del inframundo cantando los sortilegios de este intrincado mapa. Si llegabas al portal y no tenías el sortilegio correcto, no podrías atravesarlo y quedabas atrapado en el limbo para siempre. Para los egipcios, este traicionero viaje no era simple mitología, era real. Y los egipcios no eran los únicos. Virtualmente cada cultura y religión que cree en un infierno habla de héroes que hacen el mismo viaje, peligroso, para atravesar las puertas de su perdición. Hoy en día, muy pocos han oído hablar del más importante de estos viajes, el viaje que hizo el mismo Jesucristo. El credo de los apóstoles, o símbolo de los apóstoles, dice que Jesús descendió al Hades, o a los infiernos, como suelen decirlo. Al descender, Cristo enfrenta un enorme reto: rescatar almas del abismo. Según el Nuevo Testamento, Jesús murió un viernes y 3 días más tarde resucitó. La pregunta es, ¿dónde estuvo? Y se relata que descendió al lugar de los muertos, es decir, al Hades o a las tinieblas bajo la tierra, y sacó a aquellos que en el pasado habían sido fieles a Dios. Descendió, se los quitó al diablo y se los devolvió a Dios. En algunos cuadros de la Edad Media, Jesús emerge de una caverna o portal y lo acompañan almas que ha sacado del infierno. Todos los héroes de la historia han descendido a los infiernos para rescatar a los condenados. En la mitología griega, Orfeo se aventura al inframundo para salvar a su esposa. Y un dios nórdico cabalgó por los infiernos durante 9 días en busca de su hermano muerto. Ambos fracasaron, pero Jesús no. La historia cuenta cómo Jesús descendió al Hades, al reino de Hades. Debe verse en el contexto de otros descensos al inframundo. El autor sin duda quería que el relato superara a otros descensos al Averno que aparecen en otras literaturas. Pero Jesús solo rescata del infierno algunas almas elegidas. ¿Qué sucedió con esas que no salvó? ¿Cuál es su suerte? La respuesta está en lugares remotos del mundo, en otras puertas infernales. Yo no creo que nadie pueda describir cómo es el dolor eterno del infierno. Es más horrendo que cualquier cosa que podamos imaginar. Un enorme volcán en erupción, una caverna que se adentra en el subsuelo. Los portales al inframundo revelan que el viaje a los infiernos es terrorífico y peligroso. Es un viaje a un universo alternativo bajo nuestros pies. Pero ¿qué horrores esperan a los condenados al llegar al fin del abismo? Todos sentimos curiosidad por saber cómo es el infierno. Las descripciones que se hacen de este suelen estar condimentadas con relatos de torturas que frecuentemente son peores a las que cualquier persona podría imaginar. Nuestras visiones modernas del infierno lo muestran como un lugar de indescriptibles tormentos. Muchas culturas y religiones hablan sobre un más allá de pesadilla en el que los condenados pagan por sus pecados. Pienso que existe una fascinación con lo que significa el infierno cuando se describen sus tormentos. Si uno lo piensa, ¿qué es más interesante? ¿Describir las puertas del cielo o describir el río de fuego? Más allá del fuego y el azufre, ¿cómo son los tormentos del infierno? ¿Quién los sufre y por qué? Una antigua civilización creía haber resuelto estos misterios.
Hades era el mundo de los muertos y los griegos creían que al morir descendían a este. Lo más probable es que el Hades era visto como un lugar literalmente bajo el suelo. Hades, el infierno de los griegos. Al igual que el monte Masaya y las cavernas de Xibalba, los caminos hacia el Hades guardan un secreto, y este podría revelar la realidad de los tormentos del infierno. En el extremo sur de Grecia, en la costa de la península de Peloponeso, hay entradas ocultas hacia el Hades. En la parte más al sur de Grecia, en un lugar donde sientes que estás en el fin del mundo, hay cavernas y entradas que, según se pensaba, eran vías hacia el Hades. El doctor Marvin Mayer ha viajado al Peloponeso a investigar las leyendas del Hades. En algún punto de esta costa accidentada, el mismísimo Heracles descubrió una caverna que conducía al inframundo. En unas cavernas sumergidas, el Dr. Meyers evoca antiguos mitos sobre el Hades. Mitos que hablan de vastos ríos subterráneos que conducen al mundo de los muertos. Estos ríos podrían tener la clave que revele cuáles eran las torturas del infierno. Nos encontramos en un río subterráneo sin saber a dónde nos dirigimos a través de estos canales. No me costaría creer que el mundo de los muertos está al doblar la esquina. Es como si cruzáramos las puertas del infierno, las puertas del Hades. En el Hades, los muertos deben cruzar extensos ríos para descender hasta el inframundo. Se pensaba que el Hades tenía muchos ríos, ríos subterráneos y misteriosos, y todos tenían nombres simbólicos. El Aqueronte, río de la pena. El Cósitus, río de los lamentos. El Flegetonte, río del fuego. El río Estigio, o río del odio. Eran ríos de dolor y de olvido. Estos ríos transportaban a todos los que morían a un submundo de desesperación y sufrimiento. Para casi todos los griegos era preferible estar vivo que estar muerto. Lo otro era una existencia sombría, lúgubre y espantosa. Como si se tratara de un desierto postapocalíptico, los ríos en el Hades fluyen a través de un fantasmagórico limbo. Es un lugar de pena y desesperación extremas. Pero más allá de los ríos del Hades, hay un lugar de tormentos aún peores. Aquellas personas que eran especialmente malignas iban al Tártaro, a la parte más profunda del Hades, donde se ejecutaban los peores tormentos. El Tártaro, el lugar más profundo del Hades, es un sitio de puro tormento. Ahí, bajo el Aquerón, el Cósitus y el Estigio, los peores pecadores de la mitología griega son torturados de las formas más horrendas. Si el Hades es el reino de los muertos, el Tártaro se desarrolla como el área del Hades donde le infringen castigos a la gente maligna, castigos que suelen corresponder a los crímenes que cometieron. Y solo gente que ha cometido pecados terribles va hasta el Tártaro. En el Tártaro, a aquellos que han ofendido a los dioses los atan en ruedas de llamas. Los obligan a subir grandes rocas por la falda de un enorme cerro y los obligan a sufrir hambre y sed por la eternidad. Otro personaje ofendió a los dioses y a las diosas y por ello unos buitres le devoraban el hígado. Él no podía morir, tenía que ser atormentado por toda la eternidad. El castigo eterno por nuestros crímenes no solo ocurre en el Tártaro de la mitología griega. La tortura está presente en cada uno de los infiernos que se concibieron después, incluyendo en el cristiano. Es indudable que la idea del Tártaro influyó mucho en la concepción del infierno cristiano. Las mismas clases de tormentos que se ven en el Tártaro también están presentes en las ideas cristianas de cómo es el infierno. Me refiero a que los castigos corresponden con los crímenes. Esto ocurre tanto en el Tártaro como en el infierno cristiano. En muchas religiones, el inframundo es un lugar de juicios morales y de castigos brutales. Es un lugar donde los hombres malignos se enfrentan cara a cara con la justicia divina y sufren eternamente por sus crímenes.
Los obedientes terminarán siendo recompensados, aunque hayan sufrido en la vida, y los malos recibirán sus castigos. Pienso que los humanos necesitamos tener esa idea del equilibrio, de la justicia. Las buenas personas son premiadas y las malas castigadas, y el infierno satisface la mitad de esa necesidad. En muchas visiones del infierno a través de la historia, este es la perfecta retribución por los pecados cometidos en la vida. En un texto islámico, Mahoma les advierte a los pecadores sobre unas serpientes cuyo veneno arde durante 40 años y de fuego 69 veces más ardientes que los de la tierra. Una visión del infierno que aparece en un texto zoroastriano de 1500 años relata de torturas tan horribles que harían que 3 parecieran 9000 años. Y para algunos cristianos el infierno se convierte en un universo complejo y elaborado de castigos, en el cual, mientras peor sea el pecado, peor será el tormento. La idea es que a cada crimen le corresponde un castigo y que en la otra vida uno va a pagar el máximo precio por aquellos pecados que ha cometido en la vida. Los cristianos creían que si iban al infierno serían torturados, pero que no solo se les infligiría el máximo dolor, sino que se les haría sufrir de un modo cónsono con los pecados que hubieran cometido. Aún hoy en día, los cristianos describen a su infierno como un lugar de brutales torturas, perfectamente acordes al castigo que merece el condenado por sus pecados. Pero misteriosamente, la Biblia moderna no dice prácticamente nada sobre la naturaleza de los tormentos del infierno. En el Nuevo Testamento uno no encuentra una idea muy desarrollada sobre el infierno. Es simplemente un lugar de sufrimiento y fuego, a donde va la gente mala. El por qué el infierno cristiano se convirtió en un lugar de castigos tan sofisticados es un misterio. La explicación está en antiguos escritos cristianos excluidos de la Biblia. Estos textos, llamados apócrifos, fueron excluidos del Nuevo Testamento, pero son de igual importancia para los historiadores, porque muestran lo que la gente pensaba en los primeros siglos del cristianismo. A muchos testimonios o evangelios cristianos se les consideró como heréticos, y al ser excluidos de la Biblia desaparecieron durante siglos. Un texto recientemente descubierto, escrito solo un siglo después de Cristo, describe los horrores del infierno con gran detalle. En el Apocalipsis, según San Pedro, este relata una visión que había tenido sobre lo que ocurrirá en la próxima vida. De manera que él tiene una idea de qué tipo de horribles castigos esperan a los hombres malos. En la visión de Pedro, asan en las llamas a los pecadores, los destrozan con rayos y unas fieras los desgarran. Sirvió como base para cómo muchos cristianos ven hoy al infierno. En el Apocalipsis de San Pedro, lo que acontece en el infierno solo puede describirse como tortura. Los muertos, que son los pecadores, sufrirán y sufrirán de modo apropiado. El Apocalipsis, según San Pedro, te persuade a no cometer pecados. Durante los primeros siglos de la cristiandad, cuando esta nueva religión se dispersaba por el mundo, aparecieron descripciones aún más escabrosas de estas torturas. Es justo decir que en textos posteriores las torturas del infierno se mostraban más vívidas y sádicas. El temor al infierno persuadió a muchos a convertirse a la fe cristiana por miedo a ser condenados. Los que llaman a eso pornografía cristiana no están del todo equivocados. Desde que aparecieron estos primeros textos cristianos, millones de personas han creído que los tormentos del infierno son reales y que los malos serán justamente castigados en la otra vida. Hay personas que aún creen en las torturas del infierno y para algunas, incluso, podría haber pruebas. Yo creo que el infierno es un lugar real. Un lugar para el castigo, para lamentarse y rechinar tus dientes. Tiene que haber un lugar para el castigo. El infierno, un abismo de muerte y condena eterna. Durante milenios, muchas culturas han creído que hay lugares en la tierra que son portales hacia el mismísimo inframundo. Una red de pasadizos hacia el interior del planeta que conducen hasta las puertas del infierno.
En la historia de las religiones uno encuentra evidencias de cavernas y aperturas volcánicas que la gente pensaba que eran entradas al Averno. A pesar de que cada portal es distinto, cada uno revela un secreto universal que parece vincular a todas las visiones del infierno. Un enorme abismo, un peligroso viaje, un reino de tormentos eternos. Uno de los elementos fundamentales del concepto de infierno es que en él hay tortura. En muchos de los casos las torturas están diseñadas específicamente para el crimen que hayas cometido en la vida. Hay gente hoy en día que cree que estas torturas existen. Bienvenidos a la División Sagrada, aquí en la cadena Parax. Les habla el obispo James Long. Y Francis Edney. Estamos en vivo. James Long es un obispo católico que habla por la radio. Cada semana, junto a Francis Edney, una investigadora de lo paranormal, transmite un programa llamado La División Sagrada. A sus manos ha llegado una grabación misteriosa que, según muchos, son los gritos de almas torturadas en el infierno, y están a punto de reproducirlas al aire para sus radioescuchas. Los sonidos del infierno es una grabación que te hiela los huesos. Se dice que la hicieron unos sismólogos que taladraban huecos en Siberia por los que bajaban micrófonos para escuchar los sonidos del subsuelo, y en vez de oír sonidos telúricos, oyeron los gritos de las almas de los condenados. Y quizás hasta hayan grabado el sonido de las almas que están siendo torturadas y castigadas en el infierno. Quiero que oigan muy bien los sonidos del infierno. Algunas personas han denunciado que esta grabación es falsa y otras aseguran que es una prueba genuina. Sea lo que tú pienses de esta grabación, ella te obliga a pensar en el infierno. Para el obispo Long, no es imposible que haya pruebas de que existe el infierno. Yo pienso que existe una gran fascinación por hallar pruebas físicas de la vida en el más allá. Yo sé con toda certeza que uno puede comunicarse con los fallecidos, no cabe la menor duda. Ya escucharon la grabación. Ahora queremos saber qué piensan. ¿Qué creen? ¿Piensa usted que el infierno es un lugar físico de fuego y azufre? ¿Qué piensa? Llamen ahora mismo y coméntenlo. Aquí Francis y el obispo Long, usted está en vivo. Yo creo que el infierno es un lugar real. Creo cuando las Sagradas Escrituras dicen que el infierno es un lugar para el castigo, para lamentarse y rechinar los dientes. Creo que si hay un lugar para recompensarnos, tiene que haber un lugar para castigarnos. Yo diría que sí creo en que existe un lugar así y que está ahí. Y que ahí uno probablemente sufre tormentos que nunca había sufrido. Que es algo tan eterno que uno desea morir, pero no puede porque ya está ahí. Acepto la creencia de que existe el infierno en un plano físico y de que es un lugar de dolor y tortura. Creo que es lo peor que uno pueda imaginarse. Muchas gracias. Para el obispo, estas llamadas prueban que la creencia de que hay tormentos en el infierno sigue estando profundamente enraizada en la gente. Pienso que el infierno existe para aquellos que niegan la gracia de Dios. Dudo que la creencia en el infierno llegue a desaparecer, porque pienso que la mente humana siempre sabrá que sus actos tienen consecuencias. Algo en común que han tenido las visiones de las puertas del infierno desde la antigüedad hasta hoy es este deseo de equilibrio entre el pecado y el castigo. Yo creo que nuestras acciones en la tierra tienen consecuencias. El vínculo en común es que hay un lugar donde eres enjuiciado, castigado y torturado. Y todo se deriva de una verdad que ha pasado de generación en generación. La idea de que seremos castigados y juzgados por nuestros actos en la tierra proviene de una de las primeras civilizaciones. En Egipto, para sobrevivir al inframundo, las almas tenían que demostrar que eran puras de corazón.
Este es el sarcófago de la señora Tahar, una sacerdotisa. Tiene 3 milenios. El texto descifrado de los intrincados jeroglíficos a los lados del ataúd dice: al morir todos enfrentaremos un juicio final. En el sarcófago hay una descripción interesante de cómo es el juicio. Llevan a juicio a Tahar y está parada frente a las balanzas de la justicia. Pesan su corazón contra la pluma de la verdad. A cada viajero egipcio del peligroso inframundo le tocaba la misma prueba que a Tahar. Si el peso de su corazón superaba el de la pluma de la verdad, este enfrentaría un tormento final, ser devorado vivo. Si tu corazón estaba literalmente pesado por tus pecados, no pasabas la prueba, y este monstruo con cabeza de lagarto y cuerpo de león se comía tu alma, y ese era tu fin. El concepto de que hay un juicio final, un castigo eterno por los crímenes cometidos en la tierra, es universal. Los griegos creían que un rey llamado Minos juzgaba a los muertos y enviaba a los peores pecadores al Tártaro. Hoy en día muchos musulmanes creen que los condenados caen desde un estrecho puente hacia el foso del fuego eterno. Pero serán los cristianos los encargados de describir el equilibrio entre el pecado y el castigo en espantoso detalle, y la tarea recayó en un hombre. Cuando del infierno se trata, hay un nombre que sobresale, Dante Alighieri, y es imposible subestimar la importancia de su obra para nuestra comprensión del infierno y de la otra vida. Su épico Infierno ofrece una de las más escabrosas visiones de las torturas que ahí nos esperan. Las torturas descritas por Dante en su Infierno alimentaron la imaginación de los horrores que se podían infligir a los humanos. A la gente la hervían, la quemaban, la apuñalaban, la ensartaban, la estiraban, cualquier cosa que imaginen, incluso peor. Para Dante, el infierno no era solo un lugar de tormentos, era el reino de la justicia eterna, el lugar donde la balanza era finalmente ajustada. Aproximadamente en el año 1300, cuando comenzó a escribir su Infierno, Dante era un político que se vio atrapado en una feroz batalla por el control de Florencia. Es exiliado de su ciudad y se le advierte que si regresa será quemado en la hoguera. Sin duda Dante Alighieri era un hombre amargado debido a lo que le sucedió. Algo que alimentó mucho su poema fue su deseo de retribución ante sus enemigos políticos, y la única forma en que le parecía lograrla era imaginándolos que ardían en el infierno eternamente. Dante crea un infierno que es la recámara perfecta de torturas que espera a los perversos. En el infierno y los castigos que crea Dante, este muestra una gran simetría entre un pecado y el correspondiente castigo que un transgresor vive en el infierno. Dante busca el sentido de la justicia y el equilibrio. El infierno de Dante consiste en 9 círculos. Cada nivel más profundo corresponde a un pecado más grave y a una tortura peor. Al borde del cono uno encuentra a la mayoría de los fallecidos. Y cuando vas descendiendo por el embudo, los castigos se hacen peores, hasta llegar a la crema innata de lo maligno. En los círculos superiores del infierno de Dante se castigan las faltas más comunes del hombre. A los lujuriosos los arrea un viento implacable. El glotón queda atrapado bajo la lluvia, el lodo y los excrementos. En los círculos interiores los castigos son más crueles. A los herejes los encierran en tumbas de fuego. A los ladrones les arrojan serpientes. A los violentos los bombardean con fuego celestial. O los escaldan en un río de sangre hirviente. Los tormentos y castigos se vuelven más horribles mientras más se desciende en el infierno. Se describen a serpientes devorando a personas, o personas que les queman los talones, o que les queman los pies. Es cruel y horrendo. Él imagina a las personas con todos sus sentidos despiertos para que puedan sufrir toda la eternidad.
Las torturas son extremas pero no arbitrarias. El mensaje central que él intenta transmitir en su poema es que las elecciones que hagas en la vida van a tener repercusiones en la vida eterna y que tu tortura específica va a ser diseñada justo para castigarte por tus malas decisiones. Antes de Dante, muchas de las visiones del infierno describían los tormentos que nos esperaban, pero las crueles escenas de su infierno nos hicieron aumentar nuestro temor a la condena eterna. Pero si el infierno es un reino de torturas sancionadas por la divinidad, ¿quién inflige los castigos? Textos perdidos y montañas infernales revelan que los condenados no están solos y que sufren en manos de demonios. Marzo de 2010. Estalla un volcán en Islandia. Arroja fuego y cenizas y ruge haciendo temblar la tierra. Se prohíben los vuelos de aviones sobre Europa durante semanas. Es una increíble demostración del poder de la tierra para la mayoría. Pero los pocos que conocen la historia de Islandia saben que esta erupción reproduce un evento que ocurrió hace 9 siglos y que para algunos fue un grito del mismo infierno. Los testigos medievales del evento afirmaron que este era un portal al infierno y confirmaron las advertencias en la Biblia sobre la verdadera existencia de demonios infernales. Ya en los primeros escritos cristianos se dice que el infierno fue habitado por legiones de demonios. Una tercera parte de los ángeles de Dios cayeron al abismo y se volvieron su población de demonios. Hay muchos diablos y demonios y disfrutan mucho atormentando a las almas perdidas. ¿A uno le parece que es un lugar poblado por demonios y almas desde hace tiempo, donde se han construido ciudades? Pero los demonios no son simples almas torturadas en el Averno. Poseen misteriosos poderes que no tienen los condenados. En el paisaje volcánico islandés podría haber pistas sobre cómo son estos poderes sobrenaturales. Las erupciones del año 2010 sellaron el destino de Islandia como el lugar donde siempre se ha pensado que podría estar el infierno. A 50 kilómetros de esta violenta erupción, en un confín desolado de Islandia, hay otro volcán que, desde hace siglos, se considera un portal al infierno. Se pensaba que el infierno era un lugar verdadero bajo la tierra, que podías visitar y ver con tus propios ojos. Y uno de los sitios donde se creía que estaba era en el monte Hekla, en Islandia. ¿Habrá ocurrido un gran evento sobrenatural en el monte Hekla? El escritor Jeff Wise viaja a este volcán para averiguarlo. Islandia es un área de intensa actividad geológica. Descansa sobre una pluma de magma que emerge desde el centro de la Tierra y hay un peligro constante de erupciones volcánicas. Al mismo tiempo hay mucha nieve y hielo. Se forman glaciales que modifican el paisaje, de manera que en una sola tierra conviven los dos extremos, el fuego y el hielo. Tiene una geología tan intensa que uno intenta usar su imaginación para comprenderla. Según leyes medievales, hace 9 siglos una enorme erupción en el monte Hekla perforó los muros del infierno. Cuando Jeff se va acercando a la falda del volcán, el gris y árido territorio le recuerda esta mortífera erupción. Cuando uno escala el monte Hekla, uno no alcanza a divisar ninguna forma de vida. En 1104, una explosión catastrófica en el monte Hekla arrojó cenizas hacia la atmósfera. La lava y las cenizas expulsadas desde esta loma se dispersaron por todo el valle, cubriendo pueblos enteros, y las noticias de un cataclismo llegaron hasta Europa. Los católicos que observaron la erupción y oyeron los estruendos solo pudieron encontrar una explicación. Cuando vieron la erupción pensaron que
el mismísimo infierno se estaba vertiendo sobre el suelo del mundo. Escucharon los ruidos de la erupción y concluyeron que eran los gritos de las almas condenadas que unos demonios arrastraban al abismo. Cuando los teólogos de la iglesia medieval supieron lo que había ocurrido aquí en Hekla, llegaron a la conclusión de que tenía que ser una prueba positiva de que el infierno existía en la tierra. Pero Hekla no era solo un paso hacia el infierno, sino también un lugar por donde podían escapar los demonios al mundo de los vivos. Cuando vieron las erupciones en la montaña y la piedra pómez y las cenizas que expulsaba el cono, concluyeron que eran demonios que rodeaban el infierno. Las almas humanas están atrapadas eternamente en el infierno, pero a los demonios no les gusta permanecer ahí. Su deseo es salir para regarse y gobernar el mundo, pero necesitan un lugar por donde escapar, un lugar como Hekla. Islandia revela que si bien el infierno podría ser una prisión para las almas humanas, los volcanes podrían ser salidas de los demonios a nuestro mundo. El paisaje islandés es tan inhóspito, tan único y tan infernal, que verdaderamente se convierte en un lugar donde se encuentran ambos mundos, el humano y el inframundo. Las puertas del infierno es un lugar donde chocan ambos mundos, donde los vivos, los muertos y los demonios entran todos en contacto. Es una idea que refuerza la Biblia. El Apocalipsis habla de la abertura de las puertas del infierno. Y cuando este lugar se abre, emergen monstruos que causan estragos en la tierra. La idea desarrollada es el concepto de que las fuerzas del mal tomaron el mundo parcialmente. Según el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, el mundo está infestado de demonios y ellos causan todos los sufrimientos de los humanos. La idea de que el mundo de los vivos y el de los muertos hacen impacto conecta a Islandia con el mundo antiguo. Los griegos de hace milenios creían que mediante extraños rituales podían hablar con los muertos del inframundo. Los griegos creían que en su país había varios lugares que tenían portales hacia los muertos y que en esos lugares uno podía verlos y conversar de nuevo con ellos. Los griegos acudían a un lugar llamado el Necromanteion para conectar a los espíritus de los que habían partido. Este es un lugar muy antiguo e importante de Grecia. Aquí uno tiene la sensación de estar ante la presencia de la muerte. Quizá aquí, de hecho, hay algún tipo de verdadero acceso al mundo de los muertos. Aquí, en esta recámara subterránea, los griegos creían que justo al otro lado de este muro estaba el mismísimo Hades, el inframundo. Pero para que los muertos pudiesen hablar con los vivos, estos debían recibir una fuente de vida, y el único modo de hacerlo era haciendo un sacrificio con sangre. Para uno poder encontrarse con los muertos, necesitaba sangre de algún tipo. Los muertos necesitan sangre. Cuando ese tipo de sombra puede tocar, saborear e ingerir esa sangre que es vida, a muchas personas puede recordarles a los vampiros y a la idea de que las sombras necesitan sangre para poderse comunicar y volver a tener contacto con los vivos. El Necromanteion en Grecia, el monte Hekla en Islandia. Ambos lugares sugieren que los habitantes del inframundo no siempre están atrapados en él. Un evento tan grande como una erupción volcánica o tan pequeño como un sacrificio de sangre pueden abrir las puertas del infierno. Hasta el mismísimo Satanás puede escapar, y nada puede confirmarlo mejor que una serie de eventos sobrenaturales que ocurrieron en los Estados Unidos. Norteamérica, siglo XVII. En la periferia de las primeras colonias, el Nuevo Mundo enfrenta a un enemigo terrorífico. Los tan solo 250,000 nuevos colonos han explorado poco el Nuevo Mundo. En lo profundo de esta frontera salvaje, verán demonios cara a cara. En los textos más antiguos
Estos pequeños demonios forman parte importante de las descripciones del infierno. Son los agentes que emplea el diablo para intentar capturar las almas y traerlas al infierno. Los colonos creían que compartían estos nuevos parajes con el mismísimo Lucifer. Esa idea de que el infierno era físico, de que los demonios escapaban de él y de que Lucifer y sus regiones podían salir y poseer a personas, era parte de su imaginación religiosa. En 1692, Cotton Mather, un reconocido predicador, advierte que los vastos parajes coloniales son tierras de Belcebú y sus legiones. Y los habitantes de Salem, Massachusetts, creen que los demonios han convertido su entorno natural en un portal al infierno. Imaginen lo que habría sentido alguien del siglo XVII al ser exiliado en una purga religiosa al borde de un continente virgen. Para el pueblo de Salem, esos bosques eran lugares misteriosos y peligrosos, y también los creían la morada de Belcebú y un lugar donde acechaban sus siervos. Para los habitantes de Salem, el infierno no estaba completamente dividido de la tierra sin posibilidad de que hubiera brecha entre ambos. Los demonios podían escapar del submundo. Enero 1692. La hija del reverendo Samuel Parris es poseída por convulsiones y grita sin control. La extraña enfermedad se riega rápidamente por todo el pueblo. Los residentes de Salem creen que actúan fuerzas demoníacas. Luego de un fuerte interrogatorio, la adolescente Abigail Hobbs confiesa que ha hecho un pacto con el diablo. Cuando le preguntan dónde, responde: en el bosque. A las brujas de Salem las acusaron de haber penetrado en el bosque, de hacer contacto con Satanás y de firmar un pacto con él a cambio de sus almas y de jurarle lealtad. Como el diablo es un ser sobrenatural y poderoso, si tú haces un trato con él, este puede hacer cosas notables por ti. Así que haces un pacto con él cuando deseas obtener poderes sobrenaturales. Tú quieres algo que él puede ofrecerte y él te ofrece un trato. En los pactos con Satanás el precio es tu alma. Ellos creen que es en los bosques donde los demonios viven en la tierra y amenazan las almas de los vivos. Los mismos colonos lo habrían explicado en estos términos. El diablo está vivo y sano y aún puede poseer personas y causar estragos en la tierra. Los habitantes de Salem están tan convencidos de la presencia real de Satanás y sus demonios que piensan que el príncipe de las tinieblas está gobernando su aldea. En el transcurso de un año, acusan a casi 150 personas de practicar la brujería. 19 son ejecutadas. Para los primeros colonos estadounidenses, el infierno no solo estaba debajo, también los rodeaba. Y el miedo de que Satanás acechara en los bosques era tan real para ellos que cambió la historia de su país. El miedo es una emoción tan primitiva y poderosa que puede poseerte, puede dominar tus pensamientos racionales, y Salem es un ejemplo de cómo toda una comunidad puede quedar poseída por el miedo. Cuando la gente habla de demonios, habla de algo de lo que es capaz la naturaleza humana. En el caso de Salem se nota que esto se remonta a la antigua creencia de que la gente puede ser poseída por los poderes del mal. En los Estados Unidos, más de 3 siglos después, esta creencia sigue viva. Aquellos que creen en la existencia real de demonios ven su influencia sobrenatural en eventos cotidianos. Yo no creo que los demonios estén confinados al infierno. Creo que muchos crímenes horrendos y muchas cosas malignas que uno jamás imaginó que pasarían en nuestra cultura han sido influenciados por demonios. Para los creyentes, Satanás es un ser real, con poderes sobre la tierra y sobre sus habitantes. La Biblia nos enseña que el infierno es un lugar físico y que Satanás es real. Para la gente que imagina que en el mundo hay un mal verdadero y palpable, que el mal es la fuente de todas las calamidades de la humanidad, la principal fuerza que motiva a ese mal es Satanás, Lucifer es la personificación de todo el mal. Pero ¿quién es Lucifer o Satanás? ¿Por qué sigue temiéndosele incluso hoy en día?
Las evidencias nos llevan hacia Jerusalén en los albores de la cristiandad. A pocos años de la muerte de Cristo, los hebreos estaban en guerra con Roma. En el 70 después de Cristo, los romanos arrasaron Jerusalén y destruyeron su lugar más sagrado, su templo. La destrucción del templo de Jerusalén fue un evento que debieron enfrentar todos los que escribían un evangelio. No se podía ignorar, era demasiado importante. ¿Qué significado se le podía dar a tan horrendo, maligno y destructivo de su propia identidad? Para los pobladores de Jerusalén tiene que haber sido algo peor que lo ocurrido en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, porque todo el centro de su ciudad quedó de pronto devastado. Fue solo en un momento de gran tumulto y de fieros combates contra Roma cuando los judíos comenzaron a ver que el mundo se dividía entre las fuerzas del bien y del mal. Para darle sentido a este evento catastrófico, los primeros cristianos vieron al mundo dividido entre el bien y el mal. Dios personificó todas las fuerzas del bien, mientras que el mal tomó la identidad de Satanás. Lo llaman el maligno y Belial, que significa sin luz. También Mastema, que significa odio. También Satanás, que significa el adversario. Y en cualquier caso lo llaman el príncipe de la oscuridad. Todavía hoy en día existe la creencia de que Dios y Satanás entablan una batalla del bien contra el mal. Para la gente que cree que Satanás es una fuerza poderosa y real, él es responsable de todos los males que sufre la humanidad. Él es el que actúa causando caos. Yo creo que Satanás es real, que él es la persona más atractiva, hermosa y físicamente ideal que uno pudiera imaginar. Pero en su interior solo tiene fealdad, oscuridad, mentira y engaño. Desde el Cerro Masaya en Nicaragua hasta el Monte Hekla en Islandia, por mucho tiempo se ha pensado que es por las puertas del infierno de donde puede salir el mal del inframundo y dispersarse por la tierra para infiltrar nuestras vidas cotidianas. No es solo una idea, ni el producto de nuestra imaginación, ni un lugar místico del que alguien habló en la historia. El infierno es real. Literalmente, hay personas en el infierno. Y ahí hay un fuego que arde ahora mismo. El infierno para los creyentes hoy en día es una terrorífica realidad. No es solo una idea, ni algo que alguien imaginó, ni un lugar místico del que hablan en la historia. El infierno es real. Hoy todos ustedes merecen estar en el infierno. Merecen pasar la eternidad en un lugar llamado infierno. Amén, es cierto. Durante siglos, los curas y los pastores han advertido a sus feligreses que solo una capa de tierra los separa de la pesadilla eterna bajo el suelo. Hay casos registrados de gente que experimenta mucha ansiedad y desesperación por la preocupación de si están salvados o condenados. Hay situaciones en que la gente prácticamente enloquece por el temor a estar condenados. Este miedo profundamente enraizado sigue teniendo poder. El 70% de los estadounidenses dice creer en el infierno. Es un hecho significativo que la mayoría de los estadounidenses crea en el infierno. En términos psicológicos, pienso que esto sigue influyendo en la población del país. Creo que la razón por la que he hecho caso a los evangelios y he sido salvado es porque no quiero ir al infierno al morir. Uno puede dar la mejor imagen posible del cielo, intentar embellecerlo lo más posible, pero cuando uno describe las cosas malas del infierno, hace que la gente reaccione. El temor puede ser un gran motivador cuando se trata de advertir a la gente sobre la realidad del infierno. Chris Simpson es el quinto miembro de un linaje de pastores bautistas de Dallas, Georgia. En la iglesia White Oak Springs, predica que el infierno es un lugar real que amenaza con devorarnos. Quiero hablar sobre por qué creo en un infierno literal. ¿Por qué creo en un infierno literal?
En el infierno, literalmente hay personas reales ahí. Hemos hablado de Cora, el que se rebeló contra Moisés, dirigió una rebelión contra Moisés. Él está hoy en el infierno. Todo aquel que no se salve por la gracia de Dios será enviado al infierno. Y no hablo sobre el mal como una idea o como una filosofía. Estoy hablando de gente mala que muere sin Cristo. Ellos serán enviados al infierno. Para el pastor Simpson, solo hay un modo de evitar el infierno: teniendo fe en Jesucristo y esperar la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que sobre la faz de la tierra no hay una sola persona buena, que nosotros nunca podremos ser lo suficientemente buenos para ganarnos el cielo, y que por eso el infierno no es para la gente mala, sino para aquellos que no acepten a Jesucristo. Yo siento el peso de una gran responsabilidad sobre mí de predicar el mensaje correcto y de confrontar a la gente con la eternidad, porque cuando alguien sale de la iglesia, uno nunca sabe si volverá. El fuego infernal existe. En Marcos, capítulo 9, él habla 4 veces sobre el infierno. Dice que es un lugar donde no se agota el fuego, donde el fuego no se extingue. Literalmente hablando, hay fuego en el infierno y arde ahora mismo. Amén. Y tú eres un ser insignificante, un simple pecador, alguien malo que intenta conseguir el cielo por derecho propio o por sus buenas acciones. Estarás ante Dios sin nada que poder decir y saldrás del infierno para ir ante Dios y serás sentenciado a un sitio llamado el lago de fuego por toda la eternidad. Amén. El pastor Simpson no es el primero que predica sobre el fuego del infierno en los Estados Unidos. Desciende de un linaje de pastores de 400 años de antigüedad. Los puritanos que llegaron a Norteamérica en el siglo XVII también creían no solo que el infierno era real, sino que solo Dios podía salvar a los hombres del fuego eterno. Con desgarradores sermones, los predicadores advertían a los pecadores que el infierno podía devorarlos. Hay una imagen en la que Dios sujeta a un pecador por una hebra de hilo sobre la caldera del infierno. El 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards, un predicador de Nueva Inglaterra, da el sermón Pecadores en manos de un Dios furioso, en el que advierte que Dios puede arrojar a los pecadores a las llamas del infierno en cualquier momento. Los predicadores como Edwards creían en la doctrina de la predestinación, según la cual la gente no puede salvarse del infierno por sí misma. Según el concepto calvinista tradicional de la predestinación, todo el mundo es depravado y merecedor del infierno. Y solo Dios decide a quién salvar y a quién no. Según esta doctrina, Dios escoge a algunos para la salvación y arroja al resto al fuego eterno. Uno no puede evitar el infierno haciendo buenas obras. La Biblia dice claramente que es la gracia lo que nos salva. Y eso significa recibir de Dios algo que no mereces, algo que no puedes ganarte. Aquellos cristianos que no creen en la predestinación piensan que hay modos de evitar la condena eterna. Y algunos de ellos piensan que la clave para evitar el infierno se halla en otro portal al inframundo. En Irlanda, en el remoto lago Loch Derg, hay un islote conocido como el Purgatorio de San Patricio. En esta isla se encuentra una iglesia medieval involucrada en una leyenda. Esta afirma que el Purgatorio de San Patricio es un portal hacia el infierno. Miles de católicos visitan este lugar cada verano. Realizan rituales que se remontan al medioevo, ayunan y se privan del sueño durante días. Se encierran simbólicamente en una basílica durante la noche para cantar, rezar y renunciar al demonio. Renunció al mundo de la carne y el demonio. Renunció al mundo de la carne y el demonio. Pero, ¿qué es el Purgatorio de San Patricio? ¿Y por qué este lugar sacro sigue atrayendo a los fieles? La respuesta es tan antigua como el mismo San Patricio. Eileen Gardiner viajó al lago Loch Derg para investigar sobre esta entrada al infierno. Es un sitio muy famoso y sagrado, y sabemos que venían a visitarlo desde toda Europa y quizá desde la Tierra Santa.
Se cree que en este mismo lugar, hace más de 1500 años, San Patricio tuvo visiones sobre el inframundo. Hay una caverna en esta isla. Según la leyenda, cuando San Patricio intentaba convertir a los paganos, le pidió a Dios que le enviara una prueba para convencerlos. Y éste le mostró la entrada a la caverna. En ella se abrió un agujero y por él se podía ver hacia el infierno. Misteriosamente no hay nada por escrito de lo que vio San Patricio. Pero según algunos relatos, él descubrió una fosa que conducía al purgatorio, una recámara superior del infierno para purificar las almas. Las historias sobre esta visión convirtieron a Low There en un lugar de peregrinaje. Algunos de estos peregrinos llegaban a hacerse encerrar en la caverna para intentar experimentar las visiones que había tenido San Patricio. En el siglo XII nació una historia sobre un caballero que penetró al inframundo a través del purgatorio de San Patricio. Y ahí presenció calderos hirviendos, ríos helados y un ejército de demonios. Desde esa época se han registrado cientos de visiones en este lugar que confirman la leyenda que dice que Low There es un portal al infierno. Con el paso del tiempo y los elementos, se ha sellado la entrada hacia la caverna. Un campanario marca su ubicación. Pero a la isla la siguen visitando peregrinos, quienes al igual que sus ancestros medievales, tienen esperanzas de salvarse del infierno purificando sus almas a través de la penitencia. Para la gente, Low There representaba un lugar en esta vida donde hacer penitencia por los pecados, para evitar el castigo en la otra vida. Según una leyenda, si uno viene al purgatorio de San Patricio 3 veces y hace el peregrinaje, nunca entrará al infierno. Las creencias medievales conservan aquí su influencia en el siglo XXI. La historia humana nos enseña que muy pocas ideas lo han cautivado, aterrado y motivado más que la idea del infierno. Esta es una de las creaciones más antiguas de la humanidad y sigue siendo una de nuestras ideas más poderosas. Las puertas infernales en Belice, Nicaragua, Grecia, Islandia e Irlanda son recordatorios sobrenaturales del poder primordial del Averno. ¿Estarán interconectadas todas estas entradas? ¿Podrá una apertura final revelar lo que nos espera al fondo del abismo? Es uno de los lugares más inhóspitos en la Tierra. Se le conoce como el agujero infernal de la creación. Las puertas del infierno. Desde cavernas embrujadas hasta monstruosos volcanes, todos los portales de la Tierra descienden hacia un terrorífico y laberíntico inframundo de los muertos. Durante milenios, estos misteriosos lugares han evocado juntos visiones de la otra vida, revelando fragmentos de lo que nos espera al morir. ¿Pero qué tienen en común todas las visiones del inframundo? ¿Hacia dónde terminan conduciendo las puertas del infierno? Los mitos y las creencias modernas apuntan hacia el mismo lugar, el horno insaciable cerca del centro de la Tierra. Jesús lo describe como un lugar con fuego y dice 4 veces, donde el fuego no se apaga. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dice que a unas personas las arrojan a las llamas de Gehenna y a las del infierno. Si el infierno es un horno que lo alimenta, ¿qué le da su tremendo poder? En uno de los sitios más mortales de la Tierra existe una última vía que podría conducir al corazón del infierno. En los remotos y yermos confines de Etiopía existe un letal volcán que, según las leyendas locales, está vinculado al origen del universo y es tan viejo como la creación. Al volcán Erta Ale se le conoce como el agujero infernal de la creación. Los lugareños hablan de este con un tono de precaución. No les gusta visitar el lugar porque piensan que ahí viven espíritus malignos. ¿Conducirá el Erta Ale hasta la verdadera fuente del poder del infierno?
George Kourounis es una de las pocas personas que se ha aventurado a la más horrible de las bocas del infierno. Debió sobrevivir un trayecto a través del desierto del Danakil, uno de los lugares más bajos y calurosos del planeta. El Erta Ale está en un desierto, que además es uno de los más duros e inhóspitos del mundo. Ahí casi no hay vida, y el viaje hacia el volcán es casi una travesía infernal. El Erta Ale es un punto del planeta que se está abriendo. En él, 3 enormes placas tectónicas se separan dividiendo el continente africano y abriendo una peligrosa ventana hacia el interior del planeta. Como salido de un verso de Dante, el Erta Ale es una fosa que desciende al interior de la Tierra, y la superficie de su cráter es un verdadero lago de fuego. Literalmente es una caldera hirviente, una ventana hacia el centro de la Tierra. Si hay un sitio que pueda ser un portal al infierno, podría ser este. El lago de lava, que está a 1000 grados centígrados, incinera a un ser humano al instante. Pero Kourounis se siente atraído a verlo más de cerca. A mí no me bastaba con visitar el volcán. Tenía que dar un paso más y descender a su interior. Los riesgos de una tragedia son tan altos cuando uno desciende por el cráter que es obligatorio usar un traje antitérmico. El volcán puede hacer erupción en cualquier momento y arrojar lava, y no quisiera quemarme con roca derretida a 1000 grados centígrados. Señor, se encuentra en el medio del agujero de lava. Parado en el interior de la boca del infierno, Kourounis abre una ventana a la mitología del feroz inframundo. Uno imagina al infierno como un sitio con fuego y azufre, y esta visión cobra vida en lugares como el Erta Ale, porque allí el magma sale del suelo y hay emanaciones de gas volcánico, de dióxido sulfúrico, que es gas de azufre. Esto produce ardor en los ojos y en la nariz. Es real, tangible, está ahí, se puede ver y oler. Desde la antigüedad se ha creído que volcanes como el Erta Ale conducen a un incandescente mundo de muertos, que el inframundo es un reino de fuego. Todas las puertas del infierno están vinculadas a esta creencia. Desde la antigüedad hasta ahora se ha creído que el infierno es un lugar muy caliente bajo la tierra, en parte porque cuando la hemos perforado o hemos observado hacia su interior frecuentemente, hemos hallado mucho calor. Y también vemos los volcanes y los ríos de lava, de manera que suponemos que abajo es un lugar muy caliente. Nadie sabe con precisión lo que hay a 6000 kilómetros bajo la superficie. Sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Pero los científicos creen que el centro de la Tierra es un ardiente caldero natural de hierro derretido de más de 2200 kilómetros de diámetro, casi tan caliente como la superficie del Sol y capaz de derretir acero. Para los que creen en el infierno, la incertidumbre de lo que existe bajo nosotros sirve de prueba de que el infierno está ahí. Personalmente creo que el infierno está ahora mismo en el centro de la Tierra. Hay evidencias científicas de que ahí hay fuego, presión y altas temperaturas, lo cual es un paralelismo a lo que dice la Biblia. Para los creyentes, las pruebas del infierno vinculan los misterios modernos de nuestro planeta con los antiguos enigmas sobre la otra vida. Pero hoy en día la mayoría no imagina al infierno como un mundo de fuego bajo la tierra, sino como una dimensión espiritual eternamente separada de Dios. Pero lo que tiene en común cada interpretación, cada visión y cada portal del infierno es el miedo. Sería inútil sobreestimar el temor que tienen algunas personas al infierno. El concepto del infierno está profundamente enraizado en nosotros y alimenta nuestros temores más primitivos. Cuando pensamos en la otra vida, no sabemos lo que nos va a suceder en ella, así que imaginamos las cosas horribles que nos podría pasar. Este temor a lo desconocido conecta nuestras creencias modernas con las más antiguas historias sobre el inframundo. Cada cultura tiene un nombre distinto para su infierno. Para mí, esas semejanzas demuestran claramente nuestros más básicos temores humanos. Es una pregunta muy humana la de qué sucede cuando morimos. ¿Es el fin? ¿Es todo lo que queda?
El temor universal de que nuestros actos determinan nuestro destino después de la vida es tan antiguo como las mismas religiones. Todos nosotros moriremos y sabemos que todos hemos de enfrentar a Dios al final y escoger entre el cielo y el infierno. Pero mi mensaje para la gente es no temer a Dios. Simplemente hagamos el bien y evitemos el mal, y así no tendremos nada que temer. En el siglo XXI, el infierno continúa siendo alimentado por la creencia de que el mal será finalmente desterrado y erradicado para siempre. La idea del infierno es tremendamente atractiva debido a un gran anhelo de que todo esté en su lugar y de que termine como debe terminar. En este momento se lleva a cabo una guerra entre el bien y el mal, y al final el bien triunfará. El infierno sigue siendo un lugar poderoso. Aún tiene un espacio en nuestra cultura y en nuestro sistema de creencias. Es un lugar que seguirá vivo durante muchas generaciones. Aún no hemos terminado con el infierno. Excelente documental el que acabamos de escuchar, Las Puertas del Infierno. De verdad, pues, aclara algunas dudas, pero asimismo abre otras dudas. ¿Existirá el infierno? ¿Qué podrá ser el infierno? Para muchos el infierno es un lugar donde, pues para algunas creencias religiosas o algunos tipos de mentes, no generalizo, cada uno puede pensar lo que quiera. Para algunas personas el infierno puede ser un lugar donde está lleno de mujeres, lleno de licor, lleno de juegos de azar, lleno de cosas extravagantes, de disfrute, de fiesta, de rumba, de drogas, de todo esto. Para otros el infierno puede ser un lugar donde simplemente se es torturado, se es azotado, se es castigado, al igual que el cielo. Para muchos el cielo puede ser un lugar de paz, un jardín bonito, un lugar donde exista solo paz y tranquilidad. Entonces esto tiene muchos matices. Como les digo, el infierno puede ser muy bueno, pero a la vez muy malo. El cielo puede ser muy aburrido, pero a la vez muy tranquilo. Entonces cada uno puede pensar lo que quiera sobre esto, puede aclarar sus dudas o también, como les dije en un principio, después del documental, generar más dudas. Entonces ya lo saben, esto es la idea, aclarar y generar dudas y también saber un poco más de estas cosas paranormales. Recuerden que en nuestro podcast y en nuestras páginas no nos dedicamos solo a películas, también nos dedicamos a los temas paranormales, a psicofonías, a fenómenos extraños, fenómenos ovni, al infierno, la tierra, los juegos para invocar espíritus. O sea, tenemos todo lo relacionado con el género del terror y lo paranormal, así como el título de nuestro podcast. Entonces, así que no piensen que somos solo películas, somos mucho más, tanto en www.facebook.com/películas de terror, como en descargasdeterror.blogspot.com y en nuestro reactivado canal www.youtube.com/descargas de terror. Ahí tenemos el mejor contenido del género del terror y lo paranormal. Recuerden, les habló Jeff, los acompañé en esta cuarta entrega de esta cuarta temporada de nuestro podcast de terror y lo paranormal. Nos escuchamos dentro de aproximadamente casi 15 días. El próximo programa está programado para entre el 15 y el 17 de marzo. Ya sería el quinto. Recuerden que ahora es temporada quincenal. Cada 15 días tenemos una nueva entrega. Esta es la número 4. Entonces nos escuchamos dentro de 15 días. Recuerden, les habló Jeff. Lean buenos libros, escuchen buena música y vean buenas películas de terror. Nos escuchamos hasta la próxima. No olviden visitar nuestras páginas.